Hola, queridos amigos y amigas. Estamos en una emisión más de nuestro podcast Alma y Corazón por Hidalgo. En esta ocasión tenemos un gran invitado, al coordinador de la bancada de los diputados priistas en la Cámara y también exgobernador y con una gran experiencia en materia de seguridad. Y esto me parece muy relevante porque es el tema que más agobia a las y los mexicanos. Rubén Moreira, quiero empezar preguntándote, tú fuiste gobernador de Coahuila en un momento en el que tu estado estaba incendiado, tu estado tenía graves problemas, dolorosos problemas. Platícame cómo estaba y cómo lograste disminuir la violencia y la delincuencia en ese estado tan hermoso que es Coahuila. Vivíamos un infierno que se desató de pronto. Coahuila había tenido márgenes de tranquilidad muy importantes, pero en el subsuelo se estaba gestando algo que de pronto brotó, que fue el conflicto entre bandas delictivas, que fue la agresión a los ciudadanos. Y cuando yo llegué a la gobernatura, teníamos más de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes y hoy Coahuila tiene 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy Coahuila es un estado donde se puede circular por las noches en las carreteras, pero sobre todo, Carolina, es un estado donde la paz está dentro de la legalidad, porque hay 3 tipos de estados: los violentos, los que tienen una paz dentro de la legalidad y los que tienen una paz producto de la influencia, determinancia, dominio de una banda delictiva, lo que comúnmente llamamos paz narca. Este tercero es el que de pronto brota y se posesiona de todo y llena de violencia un estado. Y ya que estás en esas clasificaciones, también yo he escuchado de muchos expertos en seguridad que hacen una clasificación de los tipos de gobernadores que tenemos. A mí me gustaría que me la recordaras. Bueno, hay expertos muy importantes como Jorge Tello Peón o como Guillermo Valdés, que han clasificado a los gobernadores en 4 tipos. El que enfrenta al crimen, el que está decidido a que su estado esté en paz, en una paz legal también, que esté próspero y en desarrollo. Otro tipo es el del gobernador que está ajeno a la realidad de su entidad y que deja que las cosas pasen. Otro, el que sabe que están pasando y da instrucciones para que no se moleste al crimen. Y un cuarto, que es muy peligroso, es el que ya está participando con el crimen. Cuando yo estoy en alguna conferencia, le digo al público, usted diga en dónde está el suyo. En el caso de Hidalgo, y perdón por ser tan específico, creo que no está entre aquellos que luchan contra el crimen, porque hay amplias zonas de la entidad dominadas por bandas criminales y nosotros no vemos desde nuestros laboratorios de paz, desde los observatorios de inseguridad, no vemos que haya una acción decidida para enfrentar el crimen. En México no se abstrae de eso. La delincuencia tiene una ruta ya muy predecible, muy estudiada. En un territorio, un grupo delincuencial, normalmente el más violento, también puede ser el que más ingresos tenga, se sobrepone al resto de las actividades criminales, las absorbe y las administra. Después, ese grupo criminal entra en contacto con las autoridades y trata de poner a los jefes de policía, al jefe de alcoholes, al jefe de protección civil. Ese es otro segundo segmento. Hay un tercero que usted puede encontrar sobre todo en Michoacán, en Jalisco, en lugares como Sinaloa, donde el crimen le empieza a cobrar piso al gobierno. En Guerrero es otro sitio muy emblemático, entre comillas, en ese tipo de actividades. Es decir,
Las bandas delincuenciales ponen constructoras y las tiene que contratar el municipio, so castigo de matar al alcalde o a alguien más. La tranquilidad parece inundar el municipio porque la banda delictiva no quiere que le calienten la plaza, pero porque está obteniendo un gran ingreso de este tipo de acciones. Pero hay otro paso final, que es el de convertirse en gobierno. Y en ese convertirse en gobierno postulan candidatos, asesinan opositores y, en fin, hago un paréntesis. En un mundo convulso como el que vemos, en un México convulso, también alguien aprovecha para matar gente y adjudicársela, entrecomillados, a los grupos delictivos. Hay un interesante estudio del Colegio de México al respecto, donde la mitad de los homicidios a políticos son por otros políticos. Entonces, ese es el desarrollo que tiene el crimen, y el peligro, Caro, es que pues se adueñan de la vida pública y de la vida económica. Y pues eso trastoca el orden jurídico, pero además deja la posibilidad de que un día se reviente todo, como sucedió, por ejemplo, en Allende, Coahuila, y haya una gran cantidad de homicidios. ¿Qué te hizo decidir a ti luchar contra el crimen en tu estado? ¿Cómo tomaste la decisión de jugarte la vida en eso? Porque mi estado es muy grande en todos los sentidos, entre otros en historia, en tradiciones, en cultura. Coahuila es la tierra de Ignacio Zaragoza. Coahuila es la tierra de Venustiano Carranza, es la tierra de Madero, es la tierra donde Lázaro Cárdenas hizo su mayor obra, que fue el reparto agrario. Entonces no podíamos permitir, y perdón que use esa palabra, que una punta de mugrosos gobernaran nuestro estado, que se apoderaran de la economía, que se apoderaran de las vidas de todos. Y un día, y tú fuiste testiga, en un discurso yo dije: de la seguridad me encargo. Y el 25 de diciembre de 2011, cuando tú y yo circulábamos por una avenida de Saltillo, muy cerca del domicilio, quedamos en medio de una balacera. El 1 de enero de 2012 fui al Congreso. Allá la ley dice que el gobernador va a la toma de protesta de los diputados, habla y puede pedirle a la legislatura cosas, o puede hacer propuestas a la legislatura. Iniciativas, ¿no? Sí. Y yo ahí les propuse luchar contra el crimen. En un discurso que muy pronto se va a publicar, por cierto, en un discurso que marcó un hasta aquí al crimen. Y en 2 años los indicadores empezaron a caer, pero sobre todo los coahuilenses volvimos a ser dueños de lo nuestro, de nuestro estado. Porque hay muchos lugares en el país que hay poco crimen, poca muerte, vaya, pero que el huachicolero es dueño del municipio, o que el narquito es dueño del municipio. Entonces, eso no es seguridad, eso es estar en manos del crimen. Es una simulación, pero yo lo que veo es que el crimen no puede, no debemos permitir sea más grande que el Estado. El Estado tiene que ser más grande, y hoy, desafortunadamente, en muchos lugares el crimen se va encima del alcalde, encima del gobernador. Hay gobernadores pues que mandan mensajes de que están cohabitando con los narcotraficantes, de que se reparten el poder entre ellos, y me parece que eso genera en la gente una sensación de no hay nada que hacer, una sensación de cobran el piso, si no lo pagas te matan. Ha habido muchos desplazamientos porque hay gente que dice: yo no voy a trabajar para un narco, y se van a otra ciudad. Hay muchos desplazados, se han metido en la economía, se han metido hoy en la democracia. El transporte está asolado porque en las carreteras, ayer me reuní con un grupo de transportistas en Tepeji del Río, con mucho miedo, es decir, han ido por muchos giros, porque cuando ya tienen la plaza, ya tienen a la policía en algunos casos, pues se meten en todos los giros, ponen giros negros, entonces se financian y se vuelven más fuertes que la fuerza del Estado. Hay una ruta para lograr la paz que es multidimensional, que hay que fortalecer el tejido social, es cierto, pero
también hay que combatir al crimen. Los mexicanos tenemos una palabra dura que está en el diccionario de la academia para señalar cuando alguien no quiere enfrentar su responsabilidad. Espero que me permitas decirla, que es hacerse pendejo. O sea, ¿Y practican diario? Esa palabra que está en nuestro léxico, que todos usamos, pero que a veces no se oye bien cuando estamos en un medio, es la que mejor encierra una actitud cobarde, sumisa, pero además tonta. ¿Por qué? Al final el crimen brota con violencia. Y no distingue partidos, no distingue personas. No distingue personas y afecta a la comunidad. Es un cáncer. Yo a veces platico con algunos políticos y le digo, ¿de qué te sirvió toda tu vida querer ser gobernador? Si terminaste bajo otro poder, metapoder, ilegal, que determina lo tuyo. Muchos de nosotros fuimos líderes estudiantiles, muchos amigos míos incluso estuvieron en los movimientos revolucionarios y ahora son desplazados en la política en lugares como Chiapas, en lugares como Guerrero. Para eso no luchamos. Entonces, si usted tiene un gobernador, ¿por qué el gobernador, Caro? El gobernador es una pieza fundamental para lograr la paz. Porque a veces el municipio es pequeño en economía o pequeño en territorio y las bandas delictivas los dominan muy fácilmente. Pero un gobernador no tiene pretexto para no enfrentar el crimen. Un estado como Hidalgo debe tener hoy más de 50,000 millones de pesos de presupuesto. Sé que los ha maltratado mucho la federación o que es incapaz incluso de defender el agua de los hidalguenses, pero aún así tienen presupuesto para enfrentar el crimen. Tienen el poder de convocatoria para hacerlo, pero no tienen las facultades constitucionales y pero legales. no tienen la voluntad. Y hay amplias, como tampoco las tuvo Omar Fayad. Los incidentes que tuvimos de ver a personas convertidas en antorchas son terribles. Pero no hay un gobernador que no sepa lo que está pasando en su territorio. Porque los gobernadores tienen muchas fuentes de comunicación, las oficiales, Procuración de Justicia. El problema es que todo pública. Eso luego lo usan en contra de sus adversarios políticos. Toda la información que capturan, en lugar de ver a los delincuentes, persiguen a sus opositores. Procuración de Justicia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad. Las institucionales, digamos que indirectas, desarrollo social, que están en las comunidades, educación, que están en las comunidades, y las fuentes hasta personales, amigos. En un estado, pues el gobernador se entera de todo. Efectivamente, muchos gobernantes, te pongo 3, 4 ejemplos, dedican parte de su tiempo del centro de inteligencia y de los centros de inteligencia a cuestiones personales. Una de ellas es Laida. Si usted va a Campeche y baja del avión, va a haber una persona que manda el gobierno para tomar fotos. Hombre, ¿y por qué no lo manda a políticos? ¿Y por qué no lo manda a seguir delincuentes? Si usted se fija, el gobernador Julio Menchaca pierde una parte de su tiempo en pugnas políticas y en purgas políticas, con una gran cobardía, porque no se va al responsable original y se queda en lo que se comúnmente se dice chivos expiatorios. Sí, ha llevado a muchos funcionarios menores a la cárcel cuando los autores intelectuales están premiados, incluso como embajadores. Y perdón que te interrumpa, y hay caminos de Hidalgo que ya no se pueden circular por la noche. Y cuando alguien se atreve, yo lo hice alguna vez, a decir que en la carretera México-Pachuca hay gran cantidad de asaltos, luego salen corifeos a tratar de lincharlo a uno en los medios, cosa que bueno, así pasa luego con las mentes menores, pero que luego la realidad lo supera. Necesitamos gobernadores que enfrenten al crimen. Fíjate que yo siempre he pensado, Rubén, que todo esto se alimenta con la impunidad. Y si la gente dice, ¿qué es lo que alienta a los delincuentes a delinquir? No pasa nada, no me van a hacer nada, no me van a atrapar, no me van a castigar. Eso es lo que les da valor, lo que los hace seguir en esto y meterse. Entonces, sí es importante combatir la impunidad.
sí es importante mejorar el sistema de justicia. Para mí es un binomio necesario, justicia y seguridad. Y por supuesto, tú sabes mi interés sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia. Para mí, esos son los pilares bajo los que deberíamos trabajar y, por supuesto, la acción de gobierno para crear tejido social. Ahí encuentras muchas. Encuentras al propio DIF, que sirve mucho para ello, por supuesto, al sistema educativo. Hoy lo que vemos todos los días es a niños que lastiman a otros niños. Lo que hay que ver es qué hay atrás de eso. No hay que lincharlos, hay que ver cómo viven ellos, qué violencia traen, qué disfunción traen en sus familias. Lo que hay que ver también, qué está pasando con tantas violaciones a los niños y a las niñas, que quedan incluso ahí escondidas, tanta violencia contra las mujeres que están violadas. Hoy te puedo decir, el candidato de Huejutla presumiblemente es un violador, violó a su víctima en su oficina, donde acostumbraba, según los dichos de sus propios colaboradores que están en la carpeta, ahí era donde él bebía. Y luego tenemos allá en Zimapán a una cómplice y que también participó en una violación de unas niñas. Es candidata a diputada local. O sea, se trata entonces por Morena, ambos por Morena. Menchaca no hace nada. Con razón, yo vi un video en el cual evade su responsabilidad. Pero la gente se da cuenta. Y se dan cuenta de que se les está mintiendo. Vamos a seguir con el tema de cifras. A mí me gustaría que la gente se imagine cómo sucede esto en este país. La gente no quiere hablar de esto en muchos lugares. Como tú decías, en Coahuila le ponían nombre, los malitos, hablaban en secreto, no querían mencionarlos. Es un miedo que empieza a normalizarse en la población, que habla de una descomposición. Y yo creo que nadie debemos vivir con miedo. Tenemos derecho a vivir en libertad, en plenitud, que los jóvenes se diviertan, salgan, sean libres como lo fuimos nosotros en nuestra época, y que las mamás nos quedemos tranquilas cuando salen nuestros hijos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué México está así? ¿Qué lugar ocupa la criminalidad del mundo? ¿Cuáles son las ciudades más violentas del país? Platícame de esto, Rubén. El gobierno federal tiene intencionalmente la construcción de ocultar lo que nos está pasando, de minimizar, de descalificar. Pero las cifras son claras, incluso cifras que son mochadas, por decir una palabra. Ocultadas. Ocultadas. Sí, alteradas. ¿Cuál es el país más violento del mundo? Myanmar, que es Birmania. Es un país en el sudeste asiático. El segundo país más violento del mundo es Colombia, que tiene varios procesos de inseguridad. Las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los productores de droga, muchas armas que circulan en el país. Y el tercero más violento es México. Entonces estamos en el ranking mundial, pues, de la violencia. Ahora, ¿cuál es la ciudad más violenta del mundo? Con 181 homicidios por cada 100,000 personas. Es Colima. Colima capital, es una ciudad pequeña con una gran cantidad de homicidios. Colima Estado tiene 100 homicidios por cada 100,000 personas, que lo convierte en el estado más violento de México. La segunda ciudad más violenta del mundo es Ciudad Obregón. La tercera, aquí en México, la tercera es Puerto Príncipe. Ciudad Obregón, que está en Sonora. En Sonora. Que está gobernada por quien fue secretario de Seguridad de este país. Por Morena, sí, y Colima también. Morena, los dos. Sí, los dos Morena. La tercera ciudad más violenta del mundo es Puerto Príncipe. Puerto Príncipe es la capital de Haití. En Haití no hay ejército, en Haití no hay gobierno. Hace poco mataron a uno de sus dirigentes. En Haití las pandillas gobiernan. México tuvo que sacar a su personal de embajada para que vean en el ranking cómo estamos. La cuarta ciudad más violenta del mundo es Zamora, en Michoacán, un territorio dominado por el crimen. Otro morenista. La quinta ciudad más violenta del mundo es Manzanillo, en Colima. O sea, Colima tiene
sus dos ciudades principales están en el ranking del mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque el puerto de Manzanillo es la entrada de muchos precursores químicos para fabricar droga, y algo que debería controlarse relativamente fácil, que es un puerto, no se hace. Esas son las 5 ciudades más violentas del mundo. Ahora, ¿dónde la gente se siente más insegura en este país? Pues el lugar donde se sienten más inseguros es Zacatecas, el estado, Zacatecas. El segundo estado más inseguro es el estado de Morelos, de México, y el tercero el estado de Morelos. Por cierto, el octavo estado más inseguro de este país es la Ciudad de México. Ya ves que presumen que el señor Harfuch... La semana pasada asaltaron a uno de mis hijos. Sí, es acá. Esos son algunos de los números terribles que tenemos en este país. Ahora, ¿por qué sucede? Porque no se actúa, Carolina. O sea, un país como México, nada más para que lo sepamos, García Luna tenía 30,000 policías. Peña tenía un número similar. El presidente Andrés Manuel tiene 120,000. O 4 veces más. El último año de Peña hubo 21,000 detenciones de delincuentes. Este año pasado hubo 8,000. No, bueno. O sea, no se está trabajando. Yo tengo muchos amigos en el ejército mexicano. La instrucción es no actuar. Por eso de repente ves que patean a un pobre soldado, a un sargento, a un teniente, y no se hace nada. O los mandan a trabajar de... México tiene la tecnología, como muchas otras naciones, para detectar un movimiento desde el aire de un convoy de camionetas en el estado de Michoacán o en el estado de Jalisco. ¿Por qué no se actúa? Hay en el mundo de la seguridad hay una creciente opinión de que no se actúa por instrucciones, y que en estos últimos días, antes de la elección, menos. Se mandan mensajes de coqueteo, por ponerle un nombre. Al crimen. Abrazos y no balazos. Esto nos está costando mucho, y las elecciones pueden quedar en manos del crimen. Me preocupa que el INE no haga nada. Me preocupa la secretaria de Seguridad de este país, Rosa Isela. Cuando asume su cargo no tiene la mínima experiencia en materia de seguridad, pero no tiene ni siquiera una formación cercana a ella. Me cuentan que iba rumbo a un llamado del presidente de la República, y ella pensaba que iba a ser secretaria de Desarrollo Social, y la pusieron secretaria de Seguridad. Y me dicen sus cercanos que ella tiene 3 instrucciones. La primera, evitar que el ejército y la marina se peleen. La segunda, tener contentos a los gringos. Y la tercera, evitar al máximo que se filtre información de grandes matanzas. Por eso, hace unos días, lo acontecido en la Concordia, en Chiapas, pues se ocultó, hasta que muchos de nosotros empezamos a decir... Por las redes sociales, si saben cosas. Empezamos a decir, oye, hay 25 homicidios, allá hay 25 homicidios, allá hay 25 homicidios, y tuvo que salir el gobierno a decir que hubo 10. No, y les prohíben a los medios sacar cosas de estas. Pero, por ejemplo, en San Miguel Totoloapan, allá por el 21 de febrero, una masacre de tal magnitud que la Secretaría de Seguridad bajó la estadística. Ahora, seguramente te interesa tu estado. Me interesa mucho. Bueno, en tu estado, el señor gobernador, que me llama la atención porque es abogado y porque fue presidente del tribunal, reportó el año pasado 200 homicidios. Sin embargo, en mi equipo de trabajo, yo tengo un pequeño observatorio, con datos que salen en otras instancias de gobierno y en la prensa, detectamos que se omitieron 96 homicidios. Casi 100 homicidios. Entonces, de lo que nosotros pudimos, uno por uno, pudimos cuantificar. Por nombre y apellido, Rubén. Por lugares donde se han cometido. Y algunos son muy claros. Encuentran, creo que 4 cadáveres y reportan un homicidio. Yo se lo he planteado varias veces a la Secretaría de Seguridad, no entiende. En este país, de 3 maneras se alteran las cifras. La primera,
no se reportan los cadáveres que aparecen en fosas clandestinas. No se reportan. Y cuando tú le dices a Rosa Isela o le dices a alguno de las gentes de seguridad, dice, bueno, es que no sabemos cuándo lo mataron. Es que no es una lucha de cuándo lo mataron, es una lucha para saber cuántos mexicanos mueren. Es una lucha por encontrar o desaparecidos, encontrar a los responsables. La segunda manera en la cual se ocultan los homicidios es no identificando la causa. Es bien importante, es medio complicado. El INEGI tiene 4 formas de clasificar las muertes violentas. Suicidio, accidentes, un homicidio culposo. Tercera, el homicidio doloso. Y cuarta, causa no identificada. Normalmente las entidades tienen, en ese último, tienen un porcentaje del 7%. Encuentran en la carretera a alguien que puede haber sido atropellado o pudo haber sido golpeado, no se sabe. O se ve. Sí. Y no sabe, normalmente es el 7%. Bueno, aquí en la Ciudad de México es el 37%. Bueno, o sea, se hacen guajes. Pero además, y esto varios de nosotros lo hemos dicho, además hay una prisa porque vayan a dar a la fosa común. Es decir, para que no se indague qué pasó. Esto sucede sobre todo, este segundo tipo sucede sobre todo en Edomex y aquí en la Ciudad de México, que por el volumen, pues voltean la cifra. Hay un tercero que sucede, que pasó en San Miguel Totolapan. La prensa reporta 17 homicidios, se incineran los cuerpos y entonces ya no sabemos cuántos fueron. Pero es gente que está faltando. Y la cuarta es personas que son capturadas por las bandas delincuenciales y que no volvemos a ver de ellos. Los tenemos que buscar en vida. Pero hay que ser claros, si es muy duro, algunos de ellos tal vez fueron ejecutados. Entonces, este país, cuando termine este sexenio, seguramente tendremos, por todas las causas de muerte, 1.100.000 mexicanos menos. Es una tragedia que no hemos visto desde la revolución. Es tanta la mortandad por el COVID y por los homicidios que la esperanza de vida disminuyó. Es la primera vez que la esperanza de vida disminuye en este país desde 1929 que el PRI llegó al poder. Más de 4 años, ¿no? Ha disminuido. Más de 4 años. Sí, solamente por una mala atención en el COVID, los expertos dicen que murieron 250.000 mexicanos. Porque mienten con tanta facilidad en los desaparecidos, volverlos a desaparecer, en los muertos por COVID, en los muertos por causas como las que tú has señalado, dolosa, culposamente y demás. ¿Por qué esa farsa, ese discurso hipócrita de querer decir somos un gobierno humanista y justo lo que haces es lo que haría un gobierno al que no le importa la vida humana? Porque hay una impostura, la impostura de querer ser salvadores de la patria. Hay que asumir, Carolina, una responsabilidad, no tú, no yo, pero la clase política, de que de alguna manera la gente se siente agraviada por el pasado. Y entonces los responsables de la narrativa del gobierno de Morena construyeron desde la campaña de Andrés Manuel una opción salvadora, que es él, pero no tienen técnica, no tienen capacidad, y tarde o temprano, pues lo chafa, brota. ¿Y dónde está brotando? Pues en un tren que se descarrila, en una línea aérea, esta famosa mexicana, que los birlaron, los hicieron tontos y no despegan los aviones, en un aeropuerto como el AIFA, que no tiene pasajeros, en una refinería, Dos Bocas, que no refina ni una tina. Muchos de mis amigos que han votado por Morena dicen, pues me equivoqué. Y hay otra narrativa perversa, Carolina, que es muy perversa. Yo le pondría una palabra, pero si no te la voy a decir acá. Que es infundir miedo en la gente de que se van a perder los programas sociales. Y es una maquinación hitleriana
haces que la gente dependa de los programas sociales y luego les dices que se los puede quitar el opositor. Que por cierto, la oposición está a favor de los programas sociales, yo los voté. Pero fíjate cómo gente que viene de las telenovelas, el señor Epigmenio Ibarra, sin moral, construyen todo este tipo de cosas. Entonces es fácil que tú te encuentres una señora que te dice, si me quitan el programa social no tengo para las medicinas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno perverso? Primero te quita las medicinas, te da un dinero y luego te dice, aguas porque los de enfrente te quieren quitar tu dinero. Es quitarte todo, Entonces, que dependas de mí. En la teoría, en la doctrina social de la Iglesia, que es un documento importantísimo, esto es de los que califica como los pecados más terribles. Tratar de adueñarse de la voluntad de las personas. De la dignidad. Romper la dignidad. Pero es una construcción telenovelesca. Todos nosotros votamos por los programas sociales. Tú propusiste que hoy sean a partir de los 60 años. Así es. Pero ellos, con el poder de la mañanera, hacen muchas cosas. Mienten. Mira, a mí me construyeron, después se lo hicieron a Xóchitl, esto de que quería yo quitar los programas. Y a Xóchitl también. ¿Por qué? Porque lo único bueno que ha hecho este gobierno es ampliar los programas sociales en el número de beneficiarios. Y sí hubo un incremento también del monto. ¿Por qué? Pues hubo un incremento porque de alguna manera, o sea, hay una inflación terrible, ya no les alcanzaría de otra suerte. Yo lo que creo es que tienes razón, es lo más perverso que hay. Ayer me encontré a una señora en Tepeji que estaba vendiendo dulces y estaba sentadita en un escaloncito de la entrada de un negocio y me agaché a verla directamente a los ojos y le dije, oiga, quiero presentarme, soy Carolina, le entregué mi tríptico y le dije, mire, que nadie la engañe, no le vamos a quitar nunca sus programas sociales. Y me dice con lágrimas en los ojos, mire, con eso compro mis medicinas, si me lo quitan, me muero. Sí, pero primero le generaron, Carolina, el problema, es decir, destruyeron el IMSS, destruyeron el Seguro Popular, aumentaron la inflación y te dieron una solución. Y lo de esa solución te están chantajeando. Aquí hay que decirlo claramente, el PRI no va a quitar los programas sociales, al contrario. Nosotros los creamos. Si se crearon con nuestros gobiernos, sí. Al contrario, Carolina Villano y Xóchitl Gálvez propusieron que la pensión del adulto mayor sea a partir de los 60 años. Sí, justo entre otras cosas, por lo que tú dijiste, que la esperanza de vida disminuyó casi 5 años. Voy a decir algo muy duro, y espero que no me critiquen, y si me critiquen me voy a defender. Goebbels es el gran propagandista de Hitler, y tenía una frase que los mercadólogos, o quienes hemos estudiado algo de eso, conocemos. Tú repite muchas veces algo, aunque sea mentira, se va a convertir en verdad. Tú, al líder, esa es otra, hazlo mesiánico y pondérale todo y ponle todas las ventajas a él. La tercera es, genera un grupo opositor que sea responsable de todos los males. Bueno, eso es lo que hacen tipos como Epigmenio Ibarra. Es un Goebbels. Y por el otro lado, lo unes a una gran cineasta que tuvo Hitler, que fue a la cárcel, por cierto, que se llama Lenia Rosenthal. Igual que Epigmenio, vas a hacer películas, o como Mandoki, para hacer héroe al dirigente. Claro, ahí va, entre otras cosas, la mañanera, ¿no? La mañanera es la única forma de información que tienen muchísimos mexicanos que están en la labor y prenden el radio, que están... Es el adoctrinamiento. Nada más que, es muy claro, vean cómo terminan esos países las economías. No sé si tengamos tiempo, pero te voy a agregar algo rápidamente. El señor Ramírez de la O, que es el secretario de Hacienda de este país, acaba de mandar a la Cámara los precriterios económicos. ¿Qué es esto? Es el adelanto de lo que va a ser el presupuesto del año que entra. Es un tema técnico, no es político. Y nos está diciendo 4 cosas el señor Ramírez de la O.
Primera, no va a crecer la economía. Segunda cosa que nos está diciendo, la inflación se va para arriba. Tercera, no piensa dejar a Andrés Manuel dinero para los programas sociales. Cuarta, no va a haber dinero para seguridad, no va a haber dinero para carreteras y no va a haber dinero para agua. Agua, exacto. Hidalguenses abusados, porque van sobre ustedes por el agua y no tienen un gobernador que los defienda. Porque dicen que lo accesorio, tú que eres gran abogada, sigue la suerte de lo principal. Entonces lo accesorio no se puede oponer a lo principal. Siguiendo en ese tema de la perversidad de cómo han manejado los programas sociales, Epigmenio Ibarra, el otro día leía cuánto dinero ha ganado de este gobierno sin licitaciones. Particularmente Claudia Sheinbaum le dio mucho dinero en la ciudad. Hoy anda ahí hasta con su cámara grabándola. Hay muchas fotografías de Lenia Rosenthal con la cámara al hombro siguiendo a Hitler. Es exactamente lo mismo. Ahora, muchos de ustedes no saben quién es Epigmenio, pero Epigmenio era ese tipo que tenía contactos en Centroamérica y que igual sacaba una entrevista de las dictaduras que de los ejércitos revolucionarios y las vendía. Él no es un revolucionario, es un depredador de las revoluciones. Eso es lo que es él. Es un vividor. Y cuando tú ves las fotos y las escenas de lo que pasó en el AIFA, cuando lo ves que va con la cámara y que incluso se cae, pues recuerdas a Lenia Rosenthal, recuerdas a los mercadólogos. Que yo les digo, ¿se llama Lenia como la ministra? Sí, no, pero no viene de lo mismo. Ella termina en la cárcel, por cierto, cuando triunfan los aliados, y tiene una película que se llama La Fuerza de la Voluntad, que es parecido a lo que hace Epigmenio. ¿A dónde voy con esto? México le viene una gran crisis económica, que ya lo anunció Ramírez de la O, que por cierto no quiere ir a la Cámara de Diputados, ya lo convocamos, para que nos diga qué mandó. Que nos explique los precriterios. No, para que nos explique por qué está engañando a la gente. No con los precriterios. ¿Por qué la candidata oficialista dice que va a aumentar los programas y en el presupuesto que él manda está disminuyéndolos? ¿Por qué dice que va a mejorar la seguridad? Muy cercanos en Morena, tú sabes, muy cercanos en Morena, muy amigos míos. Y me dicen que hace unos 8 o 9 meses se tomó la decisión de soltar el resto sin importar el futuro. Muy distinto a lo que está planteando Xóchitl. Xóchitl está planteando programas sociales sostenibles, mantenerlos actuales, dejar de hacer obras donde faraónicas, donde se tira el dinero. Entonces queremos que Ramírez de la O vaya y explique. Perdón, me voy a regresar con Epigmenio, para que la gente entienda. Epigmenio es el que hace los montajes, porque es un personaje que dice, tú te paras y llevas los zapatos sucios y te llevas el pantalón largo, o va a haber ahí unas tlayudas para que se vea el pueblo. Es el que monta la escena, para que la gente diga, mira, sí son pobres, no, mira, sí son empáticos. Si tú me lo ves, te voy a decir quién es Epigmenio. Epigmenio es un hombre que, entre comillas, se dedica al periodismo. Pero di lo que hace. Pero sí, te lo voy a decir, espérame tantito. Que va a Centroamérica y se genera una fama. Él no trabajaba para una agencia, él vendía las entrevistas y las fotos, entonces tenía ligas con las dictaduras y con la guerrilla. Luego se viene a México y se hace famoso por hacer telenovelas. Entre una muy famosa es aquella donde una señora de edad se enamora de un joven. Luego empieza a generar series donde se cuestiona de manera novelada al sistema. Luego se dedica a ensalzar la figura del señor presidente de la República como candidato y ahora como presidente. Y efectivamente, detrás de todo lo que uno ve en el gobierno federal, de las fotos, de los videos. De la imagen, está las giras. Está una impostura, que es crear una narrativa de cercanía al pueblo,
de modestia, de austeridad, de esfuerzo, del buen padre de familia, del protector. Entonces, todo esto es un engaño. Tal vez mucha gente que nos ve es joven, pero esto va un día a quebrar, y algunos que somos ya sexagenarios como yo, pues nos tocó verlo. Nos tocó ver cómo estas cosas quiebran. Ramírez de la O no se puede escapar en sus precriterios económicos de la realidad, porque el mundo así lo está viendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el año que entra viene una gran crisis. ¿Cómo la enfrentamos? Con gente que no sabe qué hacer, como Claudia Sheinbaum, o con una persona que quiere al país, que va a poner por delante las necesidades de todos, que va a respetar los programas sociales y que va a sacar a la nación adelante. Y que es una mujer que privilegia, que pone por delante la verdad, aunque a veces la verdad no sea lo que quisiéramos escuchar, pero nadie quiere que nos sigan engañando. Hoy la gente ya no tiene confianza en los políticos. Gente como Pigmenio ha llevado su perversidad a la campaña de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene varios problemas, claro. El primero, ella no viene del pueblo. El segundo, ella no viene de la cultura del esfuerzo. El tercero, ella nunca ha estado enfrentada a nadie. Ella está la han cuidado, la tienen en una bolsa de protección durante todo el gobierno de Andrés Manuel como jefe de gobierno, todo el gobierno como presidente, está en la bolsa de protección. Entonces, se va a enfrentar a Xochitl Gálvez, que es del pueblo, que ha sufrido, que sabe de las injusticias y que sabe además hacer las cosas. Claudia tiene prohibido hablar de 3 cosas: inseguridad, porque tendría que criticar al presidente; inflación, porque tendría que criticar al presidente; y la caída del sistema de salud, que es responsabilidad de Morena. Pero además, fíjate la perversidad, le mandan al Congreso 20 iniciativas de lo que quiere el presidente. No las van a votar, fueron un anuncio para la gente, para tratar de jalar votos, entre ellas la pensión al 100%. Pero el mensaje es a Claudia, le están diciendo: tú no te puedes salir de esto. Pero además te voy a decir una cosa, Rubén. O sea, le están dictando lo que tiene que hacer, primera, y por ahí está escondida una intención de acabar con la propiedad privada y quitar los, obviamente, órganos autónomos. Y evidentemente es muy importante lo que acabas de señalar, porque Claudia no va a mover nada. No puede decir que va a mejorar la seguridad porque va a seguir haciendo la misma estrategia. No puede decir que va a mejorar la salud porque va a seguir con la misma estrategia. No puede decir que va a mejorar nada porque va a seguir lo mismo. Si mueve una coma, le tienen una sorpresa: la revocación de mandato, que desde la chingada le pueden orquestar. Pues así están las cosas en este país. Tenemos graves problemas económicos, hay mucha perversidad, la inflación está galopante. Les voy a dar un dato. El dólar, todo el mundo felicita que esté 16 pesos. Bueno, en tiempos de Peña, con $1 usted se podía comprar 1 kilo de frijol. Hoy requiere mínimo $4 para comprarse ese kilo de frijol. La gente se va con la finta de que el peso está fuerte. No, Caro. Lo que hizo el señor Ramírez de la O es poner alto el crédito. Bueno, vamos concluyendo en el tema de seguridad. ¿Hay solución? Sí. ¿Puede haber la paz para México? ¿Cómo puede haber paz para México? Primero, y parecería muy obvio, actuando. Pero las Fuerzas Armadas ni la Guardia Nacional tienen instrucción para actuar. Entonces, pues no mueven un dedo. ¿Por qué podemos tener paz? Porque somos un país con un gran presupuesto, con una gran cantidad de dinero, que pudiera destinar una parte a más tecnología, a mejores policías, que requerimos mejores policías municipales, mejores policías estatales. Requerimos también una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. No hay una foto, Caro, una foto del señor presidente de la República con los 32 gobernadores hablando de seguridad. Quiere decir que nunca ha habido una reunión de eso. Tenemos que mejorar el tejido social, continuar con los programas sociales, pero ofrecer a la gente salud,
educación, esparcimiento, cultura, deporte, cosa que eso se eliminó. Se eliminó del fondo. Tenemos que desarrollar nuestra economía en algunos lugares que se abandonaron. No hay programas en el campo, entonces la gente tiene que emigrar. No hay apoyo para los pequeños comerciantes, al contrario, el presidente está aliado con los grandes ricos de este país y están destruyendo los pequeños la economía comercios, local. Necesitamos comercio justo. Entonces, necesitamos respeto a los derechos humanos. En este país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una burla. Se eliminaron todos los espacios de apoyo a las personas desaparecidas. Necesitamos que la mujer ejerza sus derechos con libertad. Hoy es muy penado una expresión que yo pueda hacer sobre una mujer, pero matan a las mujeres que quieren llegar al poder y con ello transformar sus comunidades. Necesitamos una Guardia Nacional Civil, no como la que hoy se construyó. Necesitamos que el ejército nos ayude en seguridad, pero que lo saquemos ya de construir, de cuidar aduanas, de construir bancos. El ejército no es para eso, al contrario, corremos graves riesgos porque nuestra soberanía nacional se está debilitando. ¿A qué me refiero? A que necesitamos moverse al ejército para que cuiden nuestro espacio aéreo. Necesitamos mejorar el ejército y la marina para proteger nuestros mares territoriales. Son cosas que hay que hacer. Las policías municipales es muy sencillo. Se han quitado miles de millones de pesos a lo que se enviaba a los municipios y a los estados. Tenemos que... ¿Cómo ves que un policía en mi tierra gane 6, 8 mil pesos al mes? Ese es un problema gravísimo, pero te agrego otro. El señor Menchaca no ha hecho absolutamente nada por construir un sistema de seguridad social integral para todos los policías. Y las cosas van a reventar. Bueno, Menchaca, a mí ya no me gusta hablar mucho de él porque va a trascender a la historia como un hombre gris, un hombre pequeño, como alguien que no supo defender los intereses de su pueblo y se plegó totalmente al gobierno central, en muchos temas, entre ellos seguridad. Desafortunadamente así es. Muy bien, entonces tenemos la esperanza con Xóchitl de que las cosas cambien, particularmente que tengamos paz, que tanto necesitamos hoy. Yo creo que con Xóchitl vamos a tener paz, porque va a actuar para empezar. Va a actuar. Segundo, con Xóchitl vamos a tener desarrollo, porque ella sabe que para lograrlo tiene que voltear a ver todos los segmentos de la población. Pero sobre todo tener una mujer que va a dignificar el cargo de presidenta, que va a sacar a los más pobres de su condición económica, que va a respetar los programas sociales y que va a aumentarlos de una manera responsable. Estoy viendo aquí, Rubén, los robos en carreteras del país. El incremento es de casi 5% comparados con el 2022. Y del total de robos a transportistas que se reportaron en el 2023, 66.9, o sea, 67, se cometieron en carreteras estatales. Ahora te voy a decir. El 33.7 en carreteras federales. Las pérdidas anuales por estos robos son de 7,000 millones de pesos. Atracos por mes, 388. 92% de los atracos se cometieron en 10 entidades. Edomex, Puebla, Guanajuato, Michoacán, San Luis, Jalisco. Está mi estado, está Hidalgo, está Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Ahora te voy a decir una cosa, Carolina. Imagínate esto, qué terrible. Te voy a decir una cosa, Carolina. Eso es los que se cometen y se reportan. Hay muchos que no se cometen, y no se reportan. Y hay muchísimos otros transportistas que están pagando cuota para no ser asaltados. Te pongo la tragedia de la carretera México-Nuevo Laredo. El transportista que va a llegar a Nuevo Laredo tiene que pagar cuota para no ser asaltado. Tiene que llegar con el tanque de gasolina casi vacío para que los guachicoleros se lo surtan. Y tiene que, en muchos lugares, consumir alimentos en determinados restaurantes. Ayer me decía un transportista, nos exige la Guardia Nacional que durmamos en lugares seguros.
que nos dé el mapa, dónde es un lugar seguro, porque nosotros no podemos pagar hoteles y dejar nuestra carga. O sea, es un verdadero problema. Las carreteras más inseguras en mi estado, obviamente la autopista México-Pachuca, entre Otumba y Tizayuca, Arco Norte del tramo México-Tuxpan. Déjame te cuento que la vez pasada, por decir eso, el señor gobernador me aventó a sus corifeos y luego, unos días después, hubo un incidente ahí. Se están haciendo pendejos muchos gobernadores. Es muy sensible mi gobernador a la crítica, muy sensible. Luego salen su prensa. Él tiene su propio medio, asociado con el señor Martínez. Tiene su propio medio en donde le gusta tundirnos, pero la gente sabe que no es un medio libre. Pero además, y espero que no suceda la verdad, Carlos, la violencia de repente brota y sale por todos lados y los arreglos con la prensa no son suficientes para evitar un problema. Y te agradezco mucho. Al contrario, gracias. Me faltaron muchas cosas que preguntarte, pero tiene que haber otra oportunidad. Y te agradezco mucho lo que hiciste en Coahuila, porque una buena parte de la paz y de la seguridad te la debemos a ti cuando nos auxiliaste para tener un sistema jurídico de primera, cuando nos auxiliaste tú y Marco Mendoza para arreglar nuestro sistema de justicia oral. Éramos el estado con más retraso y terminamos siendo el mejor. Cuando nos ayudaste a construir los códigos de familia, a ti te debemos, y no lo he dicho, a ti te debemos los centros de justicia para la mujer, que son formidables y que además daban una respuesta integral. Hicimos 5. A las personas, a las mujeres en este caso. Nos ayudaste mucho para hacer más familias coahuilenses a partir del sistema de adopción, que es de los mejores. Nos ayudaste muchos en temas de cultura, de educación. Y niños. Junto con Jorge Romero. ¿Te acuerdas de Jorge Romero? Ayer lo estaba recordando porque tú y él nos ayudaron a modernizar en las escuelas de medicina en aquel entonces. Estamos muy agradecidos los coahuilenses contigo, y Hidalgo merece un gran futuro. Desgraciadamente no tiene un gran gobernador. Para eso tiene un gobernador poquitero que está pensando en él. Me dicen que cambió ya el próximo periodo de gobierno a 2 años para evadir el reto de que una mujer gobierne su estado. Bueno, Rubén, pero en 2 años puede uno llegar y hacer justicia y meter a la cárcel a los corruptos. Eso no te preocupes. Y la otra también es importante, que sí es muy misógino que hoy que les toca a ellos poner mujer, no quieran que una morenista, en su caso, pudiera gobernar 6 años. Pero no sé por qué las mujeres morenistas se quedaron calladas. Oye, agregaría que en tu estado hicimos un sistema de protección de niños y niñas bien padre. Sí, claro. Y también de prevención social de violencia y delincuencia. No, muchas cosas. El sistema de transporte para personas con discapacidades, formidable, formidable. Pero ese fondo lo desapareció Morena, porque ese fondo era para todo el país. Sí, lo pusimos Yoli y yo. Sí, Yolanda de la Torre, sí. Bueno, hemos dicho. No se enoje, mi gobierno. Hay que aceptar la crítica, yo acepto la crítica. Pero lo que no me gusta es que solo saben hacer guerra sucia. Bueno, pues es que Menchaca es el nuevo gober precioso. Gracias.